El pueblo de San Valle era un lugar tranquilo, rodeado por verdes colinas y campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La vida aquí transcurría al ritmo lento de las estaciones, con mañanas llenas del canto de los gallos y el sonido de los arados abriendo la tierra fértil. Todos en el pueblo conocían a sus vecinos y cada pequeño suceso se convertía en el tema de conversación durante días. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había alterado la serenidad habitual del lugar. Cada noche, cuando el cielo se oscurecía y el canto de los grillos llenaba el aire, una sombra silenciosa se deslizaba por los prados. Estrella, la vaca más preciada del viejo granjero Jacinto, había comenzado a escapar de su establo de forma inexplicable. Siempre regresaba al amanecer, pero su ausencia nocturna dejaba al pueblo sumido en un mar de especulaciones. ¿Qué podría estar buscando una simple vaca en medio de la oscuridad? Jacinto, un hombre de pocas palabras y manos endurecidas por años de trabajo, no entendía qué estaba sucediendo. Había reforzado la puerta del establo y revisado cada centímetro de la cerca, pero nada parecía detener a Estrella. Cada noche, al caer el sol, la vaca lograba escabullirse como si conociera algún secreto del que nadie más tenía conocimiento. Los vecinos comenzaron a notar las escapadas nocturnas de Estrella y, como suele suceder en los pueblos pequeños, los rumores no tardaron en propagarse. En la tienda de don Pedro, junto al mostrador de madera desgastada, los hombres del pueblo se reunían para discutir teorías. Tal vez la vaca se ha vuelto loca, decía uno, mientras otro sugería que tal vez estaba siguiendo el rastro de alguna planta exótica que crecía solo bajo la luz de la luna. Pero lo que más intrigaba a todos era cómo Estrella siempre volvía al amanecer, como si hubiera cumplido con una misión secreta. Tomás, el hijo de Jacinto, era un niño curioso de apenas 12 años, con ojos brillantes que reflejaban el entusiasmo por los misterios. Cada mañana, antes de ir a la escuela, revisaba el establo para asegurarse de que Estrella había vuelto. Una y otra vez la encontraba en su lugar, masticando heno como si no hubiera pasado la noche vagando por los campos. Tomás no podía evitar preguntarse qué hacía su querida vaca en esas horas en que el pueblo dormía. Una noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación, Tomás decidió resolver el misterio por sí mismo. Cuando el reloj de la iglesia marcó la medianoche, el niño se levantó de su cama, se vistió en silencio y salió de la casa, asegurándose de no despertar a su padre. El aire estaba frío y el cielo estaba salpicado de estrellas, pero Tomás no sentía miedo, solo una emoción que le hacía latir el corazón con fuerza. Escondido detrás de un árbol, observó cómo Estrella empujaba la puerta del establo con su poderoso hocico y, una vez más, se adentraba en la oscuridad con pasos decididos. Tomás la siguió a una distancia prudente, cuidando que sus pisadas no alertaran a la vaca. Los campos se extendían como un océano de sombras, y el camino que tomaba Estrella parecía guiarla con la certeza de alguien que sabe exactamente a dónde se dirige. Las luces del pueblo se desvanecieron detrás de ellos y, mientras Tomás caminaba bajo la pálida luz de la luna, comenzó a preguntarse si descubriría algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a su fiel vaca. La noche en que Tomás decidió seguir a Estrella fue solo el comienzo de un enigma que pronto se volvería el centro de atención en el pequeño pueblo. El niño había esperado en silencio, escondido detrás de los matorrales, mientras su querida vaca avanzaba con pasos decididos por los campos abiertos. A medida que la luna iluminaba su camino, Tomás se dio cuenta de que Estrella no estaba vagando sin rumbo, sino que parecía tener un propósito claro en su recorrido. La vaca caminaba por senderos apenas visibles entre la hierba alta, sorteando los arroyos y cruzando los prados con la certeza de quien conoce bien el terreno. A medida que se adentraban más en el campo, Tomás notó que Estrella siempre miraba de reojo a su alrededor, como asegurándose de que no la estuvieran siguiendo. El niño, con el corazón acelerado, se mantenía a una distancia prudente, esforzándose por no hacer ruido. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Estrella llegó a un lugar que Tomás no reconocía, una vieja casa en ruinas al borde del pueblo, abandonada y rodeada de maleza. Allí, en el jardín trasero cubierto de hierba salvaje, la vaca se detuvo. Tomás observó con asombro cómo Estrella emitía un suave mugido, como si llamara a alguien. De la penumbra, surgió una pequeña figura temblorosa, un ternero, delgado y desaliñado, que corrió hacia ella con pasos vacilantes.
Tomás no podía creer lo que veía. Estrella, su vaca que siempre había estado tranquila en su establo, había estado cuidando de un ternero abandonado en secreto. La observó inclinarse hacia el pequeño animal y dejar que mamara de ella, dándole el sustento que tanto necesitaba. El ternero parecía hambriento y débil, pero al mismo tiempo, agradecido por la presencia de su inesperada madre adoptiva. A medida que la luna se alzaba en el cielo, iluminando la escena con su luz plateada, Tomás entendió que las escapadas nocturnas de Estrella no eran actos de rebeldía, sino de compasión. De alguna manera, había encontrado al ternero en sus vagabundeos y había decidido cuidarlo como si fuera suyo, escapando cada noche para asegurarse de que sobreviviera. Sin embargo, esto planteaba más preguntas. ¿De dónde había venido el ternero? ¿Por qué estaba solo en un lugar tan apartado? Tomás sabía que tenía que contarle a su padre lo que había descubierto, pero también temía lo que podría significar para Estrella y su nuevo protegido. De regreso a casa, mientras el cielo comenzaba a clarear, Tomás no dejaba de pensar en la lealtad y el instinto de su vaca. En un mundo donde los animales seguían sus propios instintos de supervivencia, Estrella había elegido hacer algo que desafiaba toda lógica, arriesgarse cada noche para cuidar de un ser indefenso que no era suyo. En los días que siguieron, Tomás trató de entender por qué el ternero había sido abandonado y qué conexión tenía con la vieja casa en ruinas. Pero mientras tanto, una cosa era segura, Estrella continuaría sus misteriosos viajes nocturnos, y Tomás, conmovido por su acto de bondad, decidió proteger su secreto, al menos por un tiempo. Tras su descubrimiento, Tomás no podía dejar de pensar en lo que había presenciado aquella noche en el jardín trasero de la casa en ruinas. Estrella, su vaca, cuidando con devoción de un ternero que no era suyo, lo llenó de preguntas que no lo dejaban dormir. ¿De dónde había salido aquel ternero? ¿Por qué estaba solo y escondido en un lugar tan apartado? Determinado a encontrar respuestas, Tomás decidió regresar al lugar al día siguiente, esta vez a plena luz del día. Aprovechando que su padre, Jacinto, estaba ocupado en los campos, tomó su bicicleta y pedaleó hasta la casa en ruinas. El sol brillaba intensamente y el canto de los pájaros llenaba el aire, pero en su interior, Tomás sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Cuando llegó, el lugar parecía aún más desolado bajo la luz del día. La vieja casa, con su tejado derrumbado y sus paredes cubiertas de hiedra, emanaba una tristeza palpable, como si guardara recuerdos de un pasado olvidado. Con pasos cautelosos, Tomás avanzó hacia el jardín trasero donde había visto a Estrella y al ternero la noche anterior. Allí, entre la hierba alta y las sombras, encontró al pequeño ternero acurrucado en un rincón. Estaba más delgado de lo que recordaba, con los huesos marcados bajo su piel áspera. Al verlo, el ternero alzó la cabeza y emitió un leve balido, reconociendo a Tomás como alguien que no representaba una amenaza. Tomás se agachó lentamente, conmovido por la fragilidad de la criatura. Se dio cuenta de que, sin la leche que Estrella le daba cada noche, el ternero no habría sobrevivido. Le acarició suavemente la cabeza, notando cómo el pequeño se relajaba ante su toque. Pero lo que más lo sorprendió fue que, junto al ternero, había un viejo collar de cuero, enterrado parcialmente en la tierra. Tomás recogió el collar y lo examinó. Tenía una chapa oxidada con un nombre apenas legible, Luna. El niño frunció el ceño, intentando recordar si había escuchado ese nombre antes. Sabía que debía haber una historia detrás de este objeto, una historia que conectaba al ternero con esta casa abandonada. Regresó a casa con el collar en su bolsillo y una nueva determinación en su corazón. Decidió contarle a su padre lo que había encontrado, pero sabía que tenía que hacerlo con cuidado. Jacinto era un hombre práctico, y Tomás temía que, si descubría lo que Estrella había estado haciendo, decidiría traer al ternero a la granja o, peor aún, entregarlo al matadero. Aquella noche, mientras la familia cenaba, Tomás se armó de valor y le habló a su padre sobre el ternero. Pero no mencionó las escapadas nocturnas de Estrella ni el collar que había encontrado. Solo le dijo que había encontrado a un animal necesitado en el viejo jardín y que creía que debían ayudarlo. Jacinto, aunque sorprendido por la súplica de su hijo, asintió lentamente. Mañana iremos a verlo, dijo con un tono neutral. Tomás no sabía qué significaba aquello,
pero al menos había logrado despertar la curiosidad de su padre sin revelar el papel de Estrella en todo esto. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Tomás se preguntaba si había hecho lo correcto. Sabía que al involucrar a su padre, el destino del ternero podría cambiar para siempre. Pero también sabía que no podía seguir cargando este secreto solo. Mientras la luna iluminaba los campos y Estrella se preparaba para otra de sus escapadas nocturnas, Tomás se dio cuenta de que el misterio que había descubierto no solo se trataba de un ternero abandonado. Había algo más grande detrás de todo esto, algo que lo conectaba a él, a su familia y a su querida vaca de una manera que aún no alcanzaba a comprender. A la mañana siguiente, Tomás y su padre, Jacinto, se dirigieron juntos a la vieja casa en ruinas donde el pequeño ternero había sido encontrado. Tomás, con el corazón palpitante, guiaba a su padre a través de los senderos ocultos que había recorrido en secreto durante noches. Jacinto, aunque escéptico, decidió acompañar a su hijo por curiosidad, preguntándose qué había visto el chico para estar tan insistente. Al llegar al jardín trasero, encontraron al ternero acurrucado en el mismo rincón donde Tomás lo había visto la noche anterior. Esta vez, sin embargo, el pequeño animal parecía aún más débil. Jacinto se agachó para examinarlo, y en su rostro curtido se reflejó una mezcla de compasión y sorpresa. «No sé cómo ha sobrevivido aquí solo», murmuró mientras acariciaba al ternero con manos ásperas pero gentiles. Tomás, decidido a no dejar escapar la oportunidad, sacó el viejo collar de cuero que había encontrado enterrado. «Mira, papá», dijo, extendiendo el collar hacia su padre. «Creo que pertenecía a alguien, su nombre era Luna». Jacinto tomó el collar con una expresión de desconcierto, y fue entonces cuando algo pareció encenderse en su memoria. «Luna», susurró, como si el nombre evocara imágenes de un pasado que había tratado de olvidar. Tras un momento de silencio, miró a su hijo con una expresión grave. «Hace un par de años, esta casa pertenecía a don Rafael, un viejo amigo mío. Pero la vida le jugó una mala pasada. Perdió su granja, su familia tuvo que mudarse, y en el caos, parece que dejaron atrás al ternero. Luna era la vaca favorita de don Rafael». Tomás sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia. El ternero que Estrella había estado cuidando era, en realidad, el último vínculo con la vida que don Rafael había perdido. Jacinto, al darse cuenta de lo que su hijo había descubierto, se quedó pensativo. El destino había sido cruel con su amigo, y ahora parecía que Estrella, su propia vaca, había tomado el papel de madre para este ternero desamparado. «Estrella debe haber sentido algo», dijo Jacinto finalmente, mientras observaba cómo el ternero se acurrucaba cerca de él en busca de calor. Quizás reconoció el olor de Luna en este pequeño, y por eso decidió protegerlo. El viaje de regreso al pueblo fue silencioso, pero en el corazón de Jacinto había comenzado a gestarse una decisión. No podían dejar que el ternero muriera en el olvido. Cuando llegaron a su granja, le dijo a Tomás, «Lo traeremos a casa y cuidaremos de él. Estrella ya lo ha protegido hasta ahora, y es lo menos que podemos hacer por la memoria de mi viejo amigo». Esa noche, bajo las estrellas, Tomás observó a Estrella y al ternero en el establo recién preparado para ellos. Estrella, con una calma casi maternal, lamía al pequeño animal mientras éste se acurrucaba junto a ella, finalmente seguro y protegido. Tomás se dio cuenta de que no solo habían salvado a un ternero, habían honrado la memoria de alguien que había sido olvidado por el mundo. Ahora, gracias al instinto y al corazón de Estrella, una nueva vida tenía una segunda oportunidad. Y en ese momento, bajo la luz plateada de la luna, Tomás supo que su familia había crecido de una forma que nunca habría imaginado. Los días que siguieron a la llegada del ternero a la granja estuvieron llenos de emoción y ajetreo. Tomás, entusiasmado, se dedicaba a cuidar al pequeño animal, que ya empezaba a ganar peso y vitalidad bajo el atento cuidado de Estrella. La vaca parecía más tranquila, como si supiera que su misión estaba completa al haber llevado al ternero a un lugar seguro. Sin embargo, a medida que la vida en la granja volvía a su ritmo habitual, el granjero Jacinto no podía dejar de preocuparse. Si bien el ternero ahora estaba a salvo, su presencia traía consigo un nuevo dilema. Jacinto, un hombre que había pasado toda su vida trabajando la tierra y criando ganado,
Sabía que cuidar de un animal adicional requería recursos que su granja apenas podía permitirse. Mientras Tomás jugaba en el establo con el ternero, Jacinto se sentaba en su viejo sillón en la cocina, pensativo. No podemos cuidar de otro animal, Tomás, le dijo una tarde mientras tomaban café. Nuestro forraje apenas alcanza para el invierno. Y la venta de leche ya no es lo que solía ser. Tomás bajó la mirada, sabiendo que su padre tenía razón. Sin embargo, en su corazón, no podía soportar la idea de abandonar al ternero después de todo lo que Estrella había hecho por él. Los vecinos también empezaron a notar la presencia del nuevo miembro en la granja. Algunos se acercaban con curiosidad, preguntando por el ternero y recordando la historia de don Rafael. Es un buen gesto lo que has hecho, Jacinto, le dijo don Pedro, un vecino que pasaba a menudo por la granja. Pero con los tiempos que corren, ¿realmente puedes darte el lujo de mantenerlo? Esa noche, Jacinto no pudo dormir. Sabía que su corazón le decía una cosa, pero su mente le decía otra. Era un hombre que siempre había creído en la importancia de ser práctico y responsable. Pero cada vez que miraba a Estrella y al pequeño ternero acurrucados en el establo, sentía que dejarlo ir sería traicionar algo más profundo que la simple economía de la granja. Finalmente, al amanecer, Jacinto tomó una decisión. Llamó a Tomás y se sentaron en el porche, con la luz dorada del sol bañando los campos. Hijo, he estado pensando, comenzó con voz grave, quizás lo correcto no sea lo más fácil. Estrella se ha encariñado con ese ternero, y me doy cuenta de que tú también. Si ella pudo sacrificarse para cuidar de él, creo que nosotros también podemos encontrar la manera. Tomás no pudo contener su sonrisa y abrazó a su padre con gratitud. Jacinto continuó, pero necesitaremos ayuda. Vamos a hablar con los vecinos, ver si entre todos podemos compartir el costo de cuidarlo hasta que crezca y sea lo suficientemente fuerte para ser independiente. Con esa decisión, Jacinto demostró que, a veces, lo más importante no es lo que dicta la razón, sino lo que dicta el corazón. La comunidad se unió para apoyar a la familia, y con la ayuda de los vecinos, la granja se llenó de manos dispuestas a colaborar. Estrella, como si entendiera la decisión que se había tomado, se mostró aún más atenta con el ternero. Para Jacinto, cuidar de este pequeño ser era un recordatorio de que, a veces, la vida nos presenta desafíos no para probarnos, sino para mostrarnos lo que somos capaces de hacer por aquellos que dependen de nosotros. Y así, la granja de Jacinto se convirtió en un símbolo de la solidaridad del pueblo, un lugar donde, gracias al corazón generoso de una vaca y al coraje de un niño, un pequeño ternero encontró un nuevo hogar y una nueva familia. Con la decisión de Jacinto de mantener al ternero en su granja, la noticia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. En la tienda de don Pedro y en la plaza central, los vecinos no hablaban de otra cosa, como la vaca Estrella había cuidado de un ternero abandonado y cómo, a pesar de las dificultades, el viejo granjero y su hijo estaban dispuestos a darle un hogar. Los habitantes del pueblo, conmovidos por la historia, decidieron que no podían dejar sola a la familia de Jacinto en este nuevo desafío. Una tarde, mientras Tomás y su padre trabajaban en los campos, vieron llegar a un grupo de vecinos liderado por doña Clara, la panadera del pueblo. Jacinto, dijo ella con una sonrisa cálida, hemos venido a ayudarte. No podemos permitir que cargues con esto tú solo. Jacinto, que no era un hombre acostumbrado a pedir ayuda, sintió un nudo en la garganta al ver la generosidad de sus vecinos. Con la voz entrecortada, les dio la bienvenida y escuchó sus planes. Don Pedro propuso una colecta para comprar heno y alimentos adicionales para el invierno, mientras que otros se ofrecieron a ayudar con el mantenimiento del establo y las cercas. Podemos turnarnos para cuidar del ternero y Estrella, sugirió don Luis, el herrero. Así será menos carga para ti. La plaza del pueblo se llenó de actividad en los días siguientes. Los niños recolectaban hierba fresca para el ternero, las mujeres preparaban cestas con alimentos para Jacinto y Tomás, y los hombres reforzaban las cercas y el granero. El pueblo entero se unió como si el ternero fuera un tesoro compartido, un símbolo de esperanza en tiempos difíciles. En medio de este bullicio, el pequeño ternero, que había llegado a la granja tembloroso y débil, empezó a prosperar.
Con la leche de Estrella y el cariño de Tomás, el animal recuperó fuerzas y comenzó a corretear por el establo, llenando el aire con sus balidos alegres. Los vecinos que lo habían visto al borde de la muerte ahora reían al verlo saltar por los prados. Durante una de las reuniones en la plaza, doña Clara tuvo una idea que entusiasmó a todos. ¿Qué les parece si organizamos una pequeña fiesta en honor a Estrella y al ternero? Celebrar cómo, gracias al amor de esta vaca, hemos recordado que juntos podemos superar cualquier cosa. El día de la fiesta llegó, y el pueblo se vistió de colores. Decoraron la plaza con guirnaldas y flores, y los niños llevaban coronas hechas de ramas y hojas. En el centro, Jacinto y Tomás presentaron al ternero, que ahora estaba fuerte y saludable. Estrella, con la calma que siempre la había caracterizado, observaba la escena con sus grandes ojos serenos. Jacinto, abrumado por la generosidad de sus vecinos, tomó la palabra. Nunca pensé que una vaca y un ternero pudieran unirnos de esta manera, dijo con una sonrisa. Gracias a todos por demostrarme que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay lugar para la bondad. Los aplausos resonaron en la plaza, y la fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Aquella jornada, más que una celebración, fue un testimonio de la fuerza de la comunidad, de cómo un simple acto de compasión por parte de un animal había inspirado a todo un pueblo a unirse y cuidarse mutuamente. Desde ese día, el ternero fue conocido como Esperanza y se convirtió en el símbolo de la solidaridad del pueblo. La historia de Estrella, la vaca que hizo lo imposible por proteger a un ser indefenso, quedó grabada en los corazones de todos. Y cada vez que alguien pasaba por la granja de Jacinto, se detenía para saludar a Estrella y a su pequeño ternero, recordando que, a veces, el amor y la compasión surgen en los lugares más inesperados. Con la ayuda y el apoyo de toda la comunidad, el ternero, al que habían bautizado como Esperanza, se asentó en su nuevo hogar en la granja de Jacinto. El establo, que había sido reparado y reforzado por los vecinos, ahora estaba lleno de vida. Estrella, siempre fiel, seguía cuidando del ternero como si fuera su propia cría, lamiendo su pelaje y guiándolo por el prado mientras Tomás los observaba con una sonrisa en el rostro. El pueblo había logrado reunir suficientes donaciones para asegurar que Jacinto tuviera alimento y suministros para pasar el invierno sin dificultades. Cada semana, los vecinos se turnaban para llevar forraje, limpiar el establo o simplemente pasar tiempo con Tomás y su padre. La granja, que antes había sido un lugar solitario, ahora se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad, un recordatorio de lo que podían lograr cuando trabajaban juntos. Con el paso del tiempo, Esperanza creció fuerte y sana. Ya no era el ternero débil que Estrella había encontrado en la vieja casa en ruinas, sino un joven toro lleno de energía que corría por los campos, disfrutando de su nueva vida. Los niños del pueblo adoraban visitarlo, y Tomás, que había sido su primer amigo, se enorgullecía de ver cómo prosperaba. Un día, mientras Tomás y Jacinto trabajaban en el establo, vieron acercarse a un hombre que no habían visto en mucho tiempo, don Rafael, el antiguo dueño del ternero. Había escuchado la historia de Estrella y Esperanza y había decidido regresar al pueblo para agradecer en persona a aquellos que habían salvado a su ternero. Con los ojos llenos de lágrimas, don Rafael abrazó a Jacinto y a su hijo, agradeciéndoles por haber cuidado del último vínculo que tenía con su vida pasada. Ustedes le dieron una nueva oportunidad, dijo don Rafael, con la voz quebrada por la emoción. Cuando perdí mi granja, pensé que también había perdido toda esperanza. Pero gracias a ustedes y a Estrella, siento que he recuperado una parte de lo que creí perdido. Jacinto, conmovido por las palabras de su viejo amigo, le ofreció quedarse en la granja para ayudar a cuidar de Esperanza. Pero don Rafael, con una sonrisa agradecida, decidió que el ternero estaba en el mejor lugar posible. Él ha encontrado un nuevo hogar aquí, dijo. Y gracias a ustedes, ha crecido rodeado de amor. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Jacinto, Tomás, Estrella y Esperanza se quedaron en el prado, disfrutando de la tranquilidad que habían logrado juntos. El pueblo entero había sido testigo de cómo un simple acto de compasión podía transformar vidas. Ahora, Esperanza corría libre y feliz por los campos, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo.
Y así, en la granja de Jacinto, donde el amor de una vaca había salvado a un ternero perdido, la vida continuaba con una nueva luz, llena de esperanza y gratitud. Los años pasaron, pero la historia de Estrella y el ternero Esperanza nunca fue olvidada en el pequeño pueblo de San Valle. En cada rincón del mercado y en las tardes tranquilas en la plaza, los ancianos narraban a los niños la historia de la vaca que, contra toda lógica, había cuidado de un ternero abandonado como si fuera su propia cría. Los más jóvenes, con ojos llenos de asombro, escuchaban atentamente cómo Estrella escapaba en las noches para amamantar al pequeño Esperanza en un jardín abandonado. Y cómo la comunidad entera se unió para salvar al ternero cuando lo necesitaba. Para ellos, Estrella se convirtió en un símbolo de compasión y valentía, una leyenda viva que representaba el poder del amor incondicional. El pueblo, conmovido por esta historia, decidió inmortalizarla. En la plaza central, construyeron una fuente con una estatua de bronce de una vaca y un ternero jugando juntos, rodeados de flores y hojas. Al pie de la estatua, una placa grabada decía, a Estrella, la vaca que nos enseñó que el amor y la bondad no conocen fronteras. Cada año, en el aniversario del día en que Esperanza llegó a la granja de Jacinto, el pueblo organizaba un pequeño festival en su honor. Los niños llevaban coronas de flores, y los vecinos compartían historias de bondad y solidaridad. La granja de Jacinto se convirtió en un lugar de visita, donde las familias acudían para ver a Estrella y Esperanza pastando juntos, recordando que, gracias a ellos, el pueblo había redescubierto el verdadero significado de la comunidad. Tomás, ya adulto, continuó viviendo en la granja, cuidando de Estrella hasta que la vieja vaca falleció pacíficamente muchos años después, rodeada de aquellos que la amaban. Esperanza, ahora un fuerte y hermoso toro, seguía pastando en los campos, llevando en su corazón el legado de la vaca que lo salvó. La leyenda de la vaca del pueblo perduró, transmitiéndose de generación en generación. Para los habitantes de San Valle, no era solo una historia sobre animales, sino un testimonio de la fuerza del amor, la compasión y la solidaridad que unían a su comunidad. Porque, en un pequeño pueblo donde las estaciones cambiaban lentamente y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo, siempre recordarían cómo una simple vaca había hecho lo imposible para proteger a un ser indefenso. Y cómo, al hacerlo, había encendido una chispa de bondad que iluminó a todos a su alrededor.